Vamos a convencer al gobierno. ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? Más economía, más veracidad, más realidad, más ¿A qué? más inversiones, más negocios, Cagando. más tácticas, de todo más es más ¿A qué? más índices reales, ¿A qué? la onda bursátil es más ¿A qué? ¿Cómo van? ¿Qué captan? ¿Qué captan? se anima a pegarlo más y más y más y más y más. El único. Él ve el papel para abajo, yo lo veo para arriba. ¿Qué captan? Para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. ¿Cómo van? Cagando. ¿Qué captan? Cagando. ¿Qué captan? ¿Qué hacemos? ¿A dónde voy con esto? Quizá me equivoco yo, pero bueno, a nosotros no nos puede pasar nada, nada, nada. Para mí, país, eh, Buenos días amigos, aquí Carlos Malatón, desde los estudios de FM Identidad en Buenos Aires, Argentina, transmitiendo por los 92.1 megaciclos de la frecuencia modulada. Hoy tenemos dos invitados que vienen de Mar del Plata, que tienen posiciones encontradas. Los dos son hombres de la derecha argentina, de la derecha liberal y democrática. Lo que pasa es que uno es profundamente antiperonista y otro tiene una postura más de convivencia con lo que ha sido, no el viejo peronismo, pero sí las nuevas manifestaciones justicialistas que compiten como partidos políticos o como movimientos políticos normales dentro de la política argentina. No es lo mismo el 45-55 que el 73-76, ni es lo mismo el 73-76 con respecto a lo que ha sido 1989-1995. Y por supuesto tampoco tiene que ver ninguno de estos periodos que acabo de mencionar con el experimento marxista montonero que es el kirchnerismo. Ya los voy a introducir, pero quería contarles un par de cuestiones antes de entrar en el tema central del día, que es la política argentina de hoy, pero es también la política argentina de hoy en relación al pasado, que tanto la condiciona, especialmente que se están en contra. Quizás no como en 1955, pero lamentablemente tenemos que decir que el kirchnerismo ha reflotado la vieja postura extremadamente antiperonista y gorila que había desaparecido en los tiempos de Menem por obvias razones, que es el mensaje que tuvo Menem de dar por superado el pasado, inclusive cuando se abrazó con hombres de la Revolución Libertadora, con el almirante Rojas. Hay dos temas pequeños de política internacional, en realidad son dos grandes temas de política internacional que yo los quiero comentar. Se acaba de otorgar el Premio Nobel de la Paz, es importante el Premio Nobel de la Paz. Afortunadamente no están las abuelas de Plaza de Mayo, las madres de Plaza de Mayo, estos organismos falsos de derechos humanos que siempre aplican para el Premio Nobel y que en realidad son entidades propagandísticas de lo que hace, de lo que fue el terrorismo del ERP y los montoneros. Y nada de esto tampoco lo gana el Papa. Miren a quién le dieron el Premio Nobel. ¿Se acuerdan de esta chica de Pakistán, Malala Yousafzai? ¿Se acuerdan de esa chica que los talibanes le pegaron un tiro en la cabeza, que estuvo enferma? Bueno, ella es una de las co-ganadoras del Premio Nobel, luchadora por los derechos de la mujer. Miren a qué, a estudiar. La chica trató de ser limpiada porque quería que las mujeres estudien. De esto se habla en Pakistán y en Afganistán. Esta es la versión extremista del Islam. Imagínense que acá estamos hablando, acá damos por descontado los derechos de la mujer, nadie se le ocurre contar al estamos en lugares del mundo árabe. Kailash Satyarthi, que es de la India, que sigue la línea, activista sigue la línea de Mahatma Gandhi, es un propagandista de la paz. O sea que el mundo se ha fijado, Suecia, la camándula que entrega el Premio Nobel de la Paz, me parece que esta vez estuvo
relativamente bien, porque a veces hace cualquier cosa los que dan el Premio Nobel de la Paz. Segundo tema importante, señores, está a punto de caer la ciudad siria kurda de Kobani en manos del Estado Islámico de Irak y el Levante. Los últimos reportes indican que ya está tomada 2/3 de la ciudad, avanzó mucho esta noche, los militantes del Estado Islámico avanzaron mucho, van a cometer una masacre. Por suerte, los militantes kurdos que la están defendiendo hicieron salir prácticamente la totalidad de su población. De todas maneras, los que queden van a morir, saben que van a morir, ya están subiendo muchos videos de kurdos que se han inmolado, que han cometido, a pesar de que no es la cultura de ellos, actos suicidas, de defensa suicida contra los atacantes del Estado Islámico. Y yo creo que esta historia de Kobani, que es una vergüenza para Occidente, es una vergüenza para el mundo libre, de no haber podido intervenir ahí con infantería para evitar este desastre, va a quedar para los kurdos como un gran hito de su historia, Yo creo que va a ser algo similar a lo que en el siglo I después de Cristo fue Masada para los judíos, la meseta de Masada, la fortaleza de Masada, pelear hasta el final, si hace falta suicidarse, pero yo creo que la comparación, van a ver que va a venir en los próximos días, Kobani, Siria, para los kurdos, es lo mismo que Masada para los judíos en el siglo I, en el año 73 exactamente, después de Cristo, que fue este acontecimiento. Y por último, amigos, antes de entrar en el debate central del día, le contesté al intendente de Merlo, Raúl Otacé, que me había intimado por telegrama a rectificarme por expresiones supuestamente injuriosas contra él. Me habló del 1 de octubre, yo la verdad que revisé y no dijo nada, probablemente es un error de fecha ahí de parte de ellos, pero le contesté, tenía dos posibilidades, contestarle en términos jurídicos o contestarle en términos políticos, y personalmente elegí lo último, y le dije a Raúl Otacé, mucha gente me dijo que no ten cuidado, te va a mandar, aun cuando fuese cierto todo eso, yo no voy a ceder una presión, la verdad que quiero dialogar con Otacé y lo quiero invitar al programa. Por lo tanto, le dije ayer, estimado intendente Otacé, estoy leyendo la carta documento que le mandé, acuso recibo de tu telegrama de fecha 7 de octubre, donde me pedís retractación por expresiones calumniosas e injuriosas que habría vertido en tu contra en mi programa por FM Identidad el 1 de octubre. La verdad es que volví a escuchar la audición y no encuentro tales expresiones. Ni siquiera me referí a gente de política, que es fácil, ya de tu preferencia político de tuales. Un programa de 1 hora completa, puede ser también por teléfono, y garantizo, como es mi estilo, el mejor de los tratos políticos periodísticos y cero chicana al aire. Espero podamos concretar pronto esta entrevista. Para cerrar, permitime, Otacé, manifestar que no creo razonable me emplaces de esta manera. No es el método político. ¿Qué cosa? El telegrama. Y resulta perjudicial esta línea para el Frente Renovador, que él integra, ¿no? Y para el compañero Sergio Massa, gran esperanza nacional para los comicios de 2015. Nos encontramos pronto por radio. Cordialmente, Carlos Malatón. Yo con esto doy por cerrado el tema. No sé si me va a llamar o no me va a llamar, pero para quienes de Merlo estén escuchando esto, que sé que hay gente que lo escucha, díganle que simplemente contesta, un mail, el medio que sea, si estoy dispuesto a ir, entonces lo vamos a invitar. Inclusive yo voy a tomar la iniciativa a través de nuestro productor Tomás Rótori de invitarlo a Otacé para que diga lo que tenga que decir sobre su gestión, sobre el país o sobre los opositores como Gustavo Menéndez que lo critican, que tienen sus razones. Esto es política real y aquí se tratan todos los temas. Listo, no hablo más nada por el día de hoy porque tenemos dos invitados espectaculares. Uno que viene por primera vez de Mar del Plata, Nito Vivas, militante liberal, ha estado en la UCD de ese distrito, yo creo que lo conoce Amado Vudú de esos tiempos, le vamos a preguntar. Y al doctor Rusac. Y al doctor Rusac, que fue intendente. Bueno, quien habla, por supuesto, es Nito Vivas. Un fenómeno en Mar del Plata, la UCD. Le ganó al peronismo hasta en las villas. ¿En qué año le ganó Vivas? Y le ganó en 1991. En 1991. Y yo me formé con él. Bien, yo bien. Yo estoy acá enfrente de dos grandes abogados. Bueno, espera que lo presente. Nito Vivas, bienvenido al programa, bienvenido a FM Identidad. Y un gusto, Márquez. Vamos a hablar de política, vamos a hablar a fondo sobre todos estos temas.
Y el otro, por supuesto, lo acaba de anticipar, nada más ni nada menos que Nicolás Márquez. Gran ¿Qué se abogado. puede decir de Nicolás Márquez? Bueno, es un combatiente de la libertad, un combatiente contra el totalitarismo, un hombre de la derecha nacional. Acá, hoy, por suerte, los tres que estamos acá, Márquez, Vivas y yo, de derecha, de izquierda, cero de izquierda, pero ni siquiera un poquito. Claramente somos personas de Nada. derecha. En ese sentido, yo estoy feliz de recibir nuevamente. Nos peleamos por sentarnos a la derecha. ¿Viste? Es Claro. así, ¿ves? es así. Aparte es un honor, él es abogado, es un gran escritor, yo lo estuve mirando. Escribió unos libros espectaculares. Dos de ellos me Espectaculares. invitó a presentarlos, Márquez. Yo creo que la diferencia está entre Márquez y yo, que él lo mira con una visión histórica. Bueno, tal pero vez. vamos a ver, vamos Ahí a ver, está. vamos a Una visión abrir el histórica fuego. con una visión política. Vamos a abrir el Yo fuego creo de que la es siguiente así. manera. Y yo les pregunto a los dos, arrancamos por vos, Márquez. El peronismo, esto es lo que yo te digo, entre el 45 y el 55, a personas de nuestro pensamiento les gustaba poco y nada. Decía en contra, el liberal, republicano, demócrata, con el peronismo nada que ver. Pero después fue cambiando el peronismo, tuvo distintas manifestaciones. Una fue la manifestación más conciliadora del general Perón de 1973, que a mí me impresionó muchísimo, y ese es el recuerdo que yo tengo de él, es el que viví. Por supuesto, conozco las grabaciones, todo lo que dijo y todo lo que pasó, no tanto como vos, porque sos historiador, de hecho vas a sacar un libro ahora sobre el general Perón, y después vinieron otras manifestaciones de peronismo, que yo personalmente ya las empecé a ver como más normales. Como normales, hoy en día yo lo veo como un partido nacional, con una manifestación nefasta, que es el kirchnerismo, pero con un montón de gente que a veces piensa distinto que nosotros y a veces piensa bastante parecido. Hay una cultura común en todas estas épocas del peronismo que sé que a mucha gente le molesta. Adelante, Nicolás Márquez, y gracias por estar con nosotros otra vez. Bueno, muy buen día, Anito, y a vos. Y gracias por darnos este espacio. Siempre abrís el juego en tu programa para la libre proliferación de ideas y me has incluido a mí hoy, así que te estoy muy agradecido. Gracias. Esto fue por un debate que se dio en Facebook con Nito, muy apasionado y muy agraviante de los dos lados. La parte que ahí me toca te pido disculpas. No, por favor, pero no. las redes sociales Pero no es para tanto. exacerban, No. las redes sociales exacerban las pasiones. Que fue porque yo el 16 de septiembre creo que hice una alocución, un post reivindicatorio de la Revolución Libertadora, que por supuesto reivindico. Vos, Pero esto lo hiciste el 6 de el septiembre. 16 de septiembre. El 16, el 16 de septiembre, que fue el Sí. día de la conmemoración de la Revolución Libertadora. No, pensé que hablaba del 6 Entonces, de septiembre del 30 y No, hablaste del la del Libertador. 30 no, fue de la Bien, Libertad. bien, bien. Ahí Nito me responde en las antípodas de, Vos reivindicás la libertad. del post. Perfecto. Ahora, eso es una cosa. Después, lo que es el peronismo como tal, yo estuve afiliado al peronismo. Mm. Cuando Menem es presidente, creo que fue el presidente que representó más enfáticamente lo que no es el peronismo, es decir, la libertad de prensa, la libertad de empresa, la estabilidad monetaria, la inserción de Argentina en el mundo, la pacificación de los espíritus, indultando militares y terroristas, sarmientistas y rosistas. Después, por supuesto, el gobierno de Menem tuvo un montón de desfachatez y de corrupción, pero todo lo que representó como estilo, a mí me sedujo, y yo teniendo 18, 19 años me afilié precisamente por lo que representaba. Si yo tuviese un antiperonismo visceral y Está enseguecido, bien. como fenómeno no me hubiese afiliado. Ahora, Es perfecto. la figura de Perón a mí me parece abominable, le hizo un daño enorme al país y la Revolución Libertadora había que hacerla en ese contexto. Vos estás escribiendo un libro sobre Perón, ¿no? Sí, ya. ¿Tiene me toca título ya? hacerlo. Estoy, Se puede saber, ¿no? tenía la idea de ponerle San Perón. San Perón. Y el subtítulo no lo tengo claro, por el culto a la personalidad idolátrico, casi absurdo, que se le hizo durante la época, en donde los ministros y diputados abiertamente lo ponían por encima de Jesucristo. Ojo que va a pegar fuerte ese título. Lo ponían por encima de Jesucristo, El ¿sabías? título ese San Perón, bueno, te digo que... Lo ponían, decían que Jesucristo era un predicador y Perón un hacedor, era una superación de Jesucristo. Lo dijeron los propios ministros de Perón, que eran unos obsecuentes insoportables. Ahora, Márquez, las boludeces que se pueden decir en política no tienen Sí, límite. Perón las consentía todas. Y mirá que nadie abría la boca ni se publicaba nada en la época de Perón si no era con anuencia del dictador. O sea que todo eso él lo convalidaba abiertamente.
Bueno, él lo convalidaba, está él bien. armó una estructura Decime estatal algo de más. autoelogio. ¿Cómo son las secciones del libro? Así, más o menos, ¿por dónde lo enfocás el tema? Es una biografía. Es una biografía, o sea que tiene su parte cronológica. Su Claro, enfoque cronológico. en realidad no sería una biografía completa, porque una biografía sería hasta que se muera. Y yo el libro lo termino en el 55. Ah, Porque si no sería terriblemente largo. Perón no pero es un libro personaje. que ya tiene 300 páginas, una cosa. Y no, 350 va a tener. 350 va Y a terminó en el tener. 55. Bueno, te vamos a seguir como siempre con tu obra literaria política. Vamos a ver. Es muy valiosa. Vos sabés, yo quiero hacer una pequeña aclaración. Yo soy anticomunista, Sí. soy antimarxista. Entonces, llevado al planteo teórico de peronismo, marxismo, y yo me quedo claramente con el peronismo. Es que ¿no? aparte otra cosa, hay que agradecerle al peronismo que no ganó el marxismo. Si los sindicatos no hubieran sido peronistas, hoy estaba el marxismo en la Argentina. Bueno, los sindicatos en Argentina son únicos en el mundo, ¿no? Son peronistas. Probablemente porque no está más ya Italia, porque no hay más Italia, porque cayó Mussolini, pero creo que hay una ventaja con eso. Y son sindicatos que con el tiempo se han hecho cada vez menos corporativistas y menos, Pero son peronistas. y menos fascistas. Son peronistas, sí. Son peronistas. Bueno, después tenés los sindicatos de ultraizquierda, ¿no? Sí, sí, pero la mayoría son peronistas. Y referente a la revolución, yo estoy en contra. ¿Por qué? De la Libertadora. De la ¿por qué? Libertadora. Primero porque lo voltean a Perón y a los 2 años ya prácticamente para mí no saben ni qué hacer con el gobierno. Y lo tendrían que haber dejado, Perón se hubiera desgastado. Le hubieran ganado las urnas, inclusive le podía haber ganado Balbín. ¿Pero se podía ganar? ¿Y Alfonsino le ganó al peronismo? Sí, está bien, pero ahora En una democracia. este es el En problema. elecciones democráticas. Bueno, pero perdóname, Márquez. Sí. Pero a Perón lo eligió la gente. Porque acá hacemos un planteo como si A Perón ver, no hubiera Márquez. venido... Perdóname, no. Como si Perón no hubiera venido de otro planeta. El 17 de octubre existió. Vos en un fragmento escribiste, Márquez, y yo con respeto te lo digo, vos dijiste que en 1939, antes de subir el peronismo, las desigualdades sociales no existían. Vos me lo decís. Yo no dije eso. Sí, está en el artículo tuyo que dice ni década ni infame. No, pero, a ver, tendría que leer el artículo completo. Pero decía así que en el año 1939, antes de subir Perón, las desigualdades sociales no existían. Esto es de otro planeta. Bueno. No, habría que ver el artículo. negar A ver, el peronismo en pero, sí. Pero Penny, para pará. un poco, Viva. Yo quiero saber lo siguiente. Vos decís que se tendría que haber dejado a Perón y que perdiera las próximas elecciones. Sí. Ok, está bien, pregunto. Y le pregunto a Márquez, que es historiador. ¿Las elecciones del 24 de febrero del 46 fueron reales o fueron con fraudulentas? Vamos, primero, El primer triunfo peronista. primero quiero decir un par de cosas. No es verdad que el peronismo salvó a la Argentina del comunismo. El Partido Comunista en Argentina no sacaba votos, no existía Bueno, políticamente. pero era el Pero Pino yo lo que Montonero. quiero decir... No. Pero los sindicatos Al son peronistas. Sí, bueno, eso es una Si desgracia. no hubieran sido... No es Sí, una desgracia. señor. Si no hubieran sido peronistas, serían comunistas. En ¿O absoluto. te crees que hubieran sido liberales? Y bueno, fijémonos que... ¿cómo ¿Vos la- lo ves a Moyano liberal? Escuchame una cosa. Pero Márquez, no hay sindicatos liberales. Yo no dije que fueran liberales, dije que no iban a ser comunistas. Antes del advenimiento de Perón, los sindicatos estaban en manos de los socialistas, que eran tipos respetables, a favor de la propiedad privada y la libre empresa. Todos. Eran todos socialistas. Salvo algunos anarquistas de la época que eran minúsculos. Cuando viene el peronismo, Perón quiere salvar al comunismo de un país que no tenía comunismo. Algo ridículo, porque él había vivido la Guerra Civil Española, la Italia fascista, donde sí existía el peligro del comunismo. La única vez que Argentina tuvo peligro de caer bajo el comunismo fue por culpa de Perón, porque él alimentó la Revolución Armada de los 70. Argentina jamás tuvo una tradición comunista, y si no, fíjate el porcentaje histórico del Partido Comunista en Argentina en las elecciones, nada. Bueno, pero Yo ¿quién- creo Era que- nulo yo en nulidad creo- absoluta. yo estoy convencido. Discúlpame, Sí, antes sí. del advenimiento de Perón había 3 grandes partidos en Argentina. El Partido Conservador, que era la derecha, el radicalismo, que era un partido demoliberal antes de la Convención de Avellaneda, y el Partido Socialista, que tenía hombres respetables. ¿Cuál era el peligro del comunismo en Argentina? Yo creo que el comunismo podía haber prendido, si no sería por los sindicatos peronistas. Yo no sé, yo me reconcilié con Menem. Yo Pero opinaba, es mira, una- Márquez, yo te digo, soy honesto. Yo opinaba igual que vos cuando era joven. Ahora, cuando vino Menem,
con el liberalismo argentino, porque él hizo un liberalismo. muchas cosas, y, Menem. un gran tipo, un gran ¿Ustedes presidente. recuerdan las primeras Pero medidas? yo lo voté a Menem. Pero sí, por eso. Pero bueno, pero yo una cosa es Perón y otra Bueno, cosa es... y Perón, son dos discusiones. pasaron 70 años, hay que también mirar a la gente. ¿Por qué ganó el peronismo? Porque ¿Por qué ganó? Y ganó porque la gente no tenía ni nada. Perón le regaló hasta un juguete. Nosotros estamos Pero tengo una hablando... pregunta. Discúlpame. Sí. Nosotros estamos, vos Márquez, Sí. vos Malatón y yo, la verdad no nos falta nada. Vivimos bien. Pero esa gente pobre, que eran Pero kelpers te voy a hacer una porteños... observación, Vivas. Argentina, la estadística marca que en los momentos en que ascendió el peronismo, era uno de los países que tenía más alto nivel de vida en el mundo. Sí, pero había pobreza. A veces, está bien, pero a veces lo que sucede es que vos no sos objetivamente pobre y miserable, pero te sentís de esa manera, Claro. o te sentís alejado del poder. Yo creo que el mérito del peronismo inicial fue que la gente se sintió, gente que no tenía conexión con el poder, se No, empezó a hombre. sentir que participaba de la Estamos de cosa, acuerdo. y que el Estado estaba a favor de Yo eso. creo Eso que es mérito político algo, del peronismo. pero algo pasó, un error político hubo, no sé si fueron los radicales, los conservadores, algo pasó que surgió el 17 de octubre, Márquez. Ay, no, mirándolo con una visión histórica, algo ocurrió. Bueno, a ver, pero veníamos con otro tema, porque veníamos a ver si las elecciones que ganaba el peronismo eran limpias o no. Eso. Primeramente... ¿El 46 fue limpio? Primeramente hay que ver que el peronismo surge por un golpe de Estado. Un golpe de Estado de inspiración nazi-fascista, inequívocamente. Vos al 4 al 4 de junio del 43 se lo imputás al peronismo. Bueno, Perón es indicado como el inspirador y jefe de lo que fue el GOU, el Grupo de Oficiales Unidos, que hizo el golpe de Estado contra el presidente Castillo, que tenía una inequívoca inspiración germanófila. Perdóname la comparación. El golpe de Estado del 20 de diciembre del año 2001, yo lo considero Sí. golpe, quizá Sí, vos yo no. también, sí, yo también. ¿Es un golpe kirchnerista? Es un golpe peronista. El golpe lo hizo Duhalde en la provincia, lo hizo el alfonsinismo, Leopoldo Moró aliado con Duhalde, eso me lo dijo a mí de la Pero Rúa. fue dentro del sistema democrático. Fue dentro... No, ¿qué? ¿El 20 de diciembre? 20 de diciembre del año 2001 fue la degradación de la democracia. Bueno, pero dentro de todo nos manejamos con el sistema democrático. No, pero no hay más democracia. Para mí en Y Argentina bueno, se acabó pero- la democracia. No, yo te digo la verdad. Yo les voy a decir algo que es mi opinión. Estos últimos 31 años de democracia, desde 1983 hasta ahora, incluyendo a Alfonsín, a Duhalde, a Menem y los primeros años de los Kirchner, fueron mucho mejor que todos los gobiernos militares, que fueron un desastre en la No, economía. eso Hay que todo. decirle a la gente, porque la gente a veces mira a los militares. Los militares de la economía arruinaron a la Argentina. No, sin duda. ¿Eh? Y eso es lo que no hay que volver. Por eso era mi pasión con vos, Márquez. No era en contra tuya. No, ya sé, Como pero- yo- vos, pero- te lo vuelvo a decir. pero- vos que sos abogado. Pero no, Yo no quiero... yo creo que tenemos que tener el alma en la democracia y olvidarnos de lo que pasó con los militares. pero escuchame una cosa. Sí. Si vos tenés el alma en la democracia, no entiendo tu ataque a la Revolución Libertadora, que fue un ataque contra un gobierno antidemocrático. Pero ¿sabés pero Perón ganó no, democráticamente. pero, bueno, ahí vamos, pero eso Porque, no terminamos de charlar. y todavía. si Sí, bueno, eran elecciones bueno, democráticas. pero- pará, perdona. Vivas, ¿por qué no dejás que Márquez, con su conocimiento o con su opinión, Sí. defina las dos elecciones presidenciales Bueno. de Perón? 46, Perón, primero, era el vicedictador del gobierno del GOU. Era vicedictador, ministro de guerra y secretario de trabajo. En el gobierno lo manejaba él. Él hizo elecciones para su propia reelección o su propio continuismo en un gobierno de facto militar, donde él tenía el poder político, controlaba la prensa y la oposición hizo la Unión Democrática en el 46. Más allá de toda esa desventaja para la oposición, existían elecciones más o menos limpias. A partir de ahí asume el poder absoluto. Todos los diarios son confiscados o cerrados o autocensurados. El diario La Prensa, el principal diario opositor, es confiscado y entregado a la CGT. El director del diario La Prensa, Gainza Paz, se tiene que escapar a Montevideo. Sí, y los opositores radicales exiliados en Uruguay, Ex- hablando por Radio Colón. Por supuesto, no, pero y además, no, escúchame, no era cualquier opositor. No, y Balbín a la cárcel,
Frondizi a la cárcel, Y había un Américo jefe de Scioli a la- Manzana que si vos hablabas mal de Perón un iba a preso. control total y completo. Aparte de sancionar una ley Perón tramposa, en donde primero los opositores, para darnos una cuenta de lo que era la dictadura de Perón y que no se podía competir libremente, tengamos en cuenta que en los 10 años, por primera vez después del bombardeo a la Casa de Gobierno, Perón permitió que un dirigente opositor hablara por radio. O una revista, creo que era, no me acuerdo cómo se llamaba el nombre, ahora sacó a relucir, incluso como anécdota, la voz radiofónica que tenía Frondizi. No le conocían la voz. Ni a Tengo una Frondizi, pregunta, ni a Márquez. Balbín, a ninguno. ¿El peronismo del final, del 53-55, es como ahora es el chavismo? No, mucho peor. ¿Peor todavía? Pero muchísimo peor. ¿Estás seguro? Pero vos ves a Corina Machado, cualquier dirigente del chavismo, atacando a Chávez, o ves diarios del Diario Universal de Caracas, o la revista que dirige Teodoro Petkov en Venezuela, atacando duramente a Chávez, aunque Chávez no deja de ser un dictador. ¿Qué diario podía atacar a Perón? ¿Qué programa de radio podía hablar mal de Perón? ¿Qué militante podía decir algo? No podía un cura decir algo en contra del Ahora, régimen Y en la Perón, parroquia. y si Perón hubiera perdido después en las elecciones. No podía Pero perder. es lo que te está diciendo, que no había pará, elecciones libres. No, pero hay un dato, Nito. No podía perder elecciones por 2-3 razones. Una, por la que te estoy diciendo. Segundo, porque él había instaló una ley tramposa en donde los partidos políticos no podían hacer alianzas. Entonces, no se podía montar un nuevo partido que unificara a la oposición. No podía la UCR ir con el socialismo, estaba impedido por ley, para no repetir la experiencia de la Unión Democrática, donde ganó por muy poquito. Y si un partido osaba no presentarse para que los votos le fueran transferidos a otros, perdía la personería. Era un sistema tramposo, inclusive Bueno, jurisdiccionalmente. pero igual el radicalismo se podía haber unido todo con una sola lista en contra de Perón. Y con el radicalismo iba, o sea... Bueno, se pero el unía. radicalismo en esa época era muy fuerte. No, está bien, Porque pero... no estamos hablando pero- del radicalismo pero- de hoy, perdón, que está con un 3%, un pero- 5% que no pero- existe. pero- No, yo soy un convencido que tendría que haber ido el radicalismo. Yo liberal... Bueno, está bien, pero Márquez Pero está eso- diciendo que no iba a haber elecciones limpias. No, bueno, no había pero eso- elecciones pero, limpias. bueno, es la opinión de Márquez. No, no es una ley. Si yo por ley no te dejo hablar por radio, no te dejo tener un diario, no te dejo armar un acto político, ¿cómo no te dejo afiliar gente? ¿Cómo competís conmigo? Si yo soy el Estado y te persigo, te exilio, te expulso, te encarcelo, te torturo. Eso es lo que todos los dirigentes... ¿Sabes por qué fue Balbín candidato en el año 52? Porque acababa de salir de la cárcel. Entonces los radicales lo querían meter como mártir. Bueno, y te hago una pregunta. ¿Y por qué, si el golpe de Estado no llamó elecciones enseguida, democráticas? La ¿Cuál es? Libertadores. La Libertadora, ¿por qué no llamó enseguida? Pero yo nunca reivindiqué, los 3 años que duró la Revolución Libertadora, reivindiqué la revolución como tal. A Perón Sí, había que sí, sacarlo sí. por la fuerza. Después el gobierno de la Revolución Libertadora fue muy malo. Yo no hice nunca una apología sí, del sí, gobierno sí, de Leonardo sí. y Aramburu, sino de que la revolución estuvo bien, había que hacerla. Sí, sí, y después después el peronismo proscripto, no tuvo sentido, lo hizo crecer. Haber proscribido el peronismo, Sí. lo hizo... Ahora, fíjate esto, Vivas, y fíjate esto, Márquez. Los 18 años donde el peronismo está fuera del poder, o casi fuera del poder, porque tenía su representación aquí, Sí. a mí me parece que Perón especialmente reflexiona el tema. Cuando vuelve, no es más ya el No, dictador era otro antidemocrático. Perón, era otro Perón. Es mucho Era- peor. era ¿Cómo es peor? Sí, No. claro. Es mucho peor. Está confirmado eso. El Perón del 46 al 55 era un dictador que manejaba el país a brazo de hierro, pero convengamos en que no había una sangre masificada. Era un gobierno que mataba a alguno, torturaba a otro, Cipriano Reyes, Inganela muerto, o sea, era crímenes políticos, digamos, y un control. El Perón que viene, el Perón de los 70 es el peor, porque es el Perón que entre el 70, 71 y 72 alentó a los montoneros, se reunía con los montoneros y en el 73 los combate con López Rega. Pero es el más sanguinario. Pero es de el los Perón 70. del 73 el que se da el abrazo con Balbín. Y con alguien se tiene que abrazar, si él armó una guerra civil. Y bueno, pero Márquez, entonces, abrazaba- si negamos el radicalismo... Pero yo no niego si nada, negamos, yo digo que fue y Perón. pero vos me estás negando el abrazo de Balbín con Yo- Perón. yo no niego Vos- nada, pero escúchame. vos me perdóneme, Yo me no niego negás el el abrazo. abrazo de Balbín con No. Perón. Pero ¿qué abrazo niego yo? El abrazo existió. Ahora, ¿cuál era la mano derecha de Perón en el 73? López Rega. Ese es el régimen, ese es el Perón que vos reivindicás. No, yo no reivindico Y- nada. bueno. Yo lo que no reivindico es a los militares ni a... Pero, escuchame una cosa. El Perón del yo, mirá, 73. yo ¿cuánta gente reivindico mató en la el dema- ¿Cuánta gente mató al AAA? ¿Cuántos mató?
Bueno, 2000. según la fuente 2000 de la más o RACI menos. mató 2.000. Claro. El Perón del 46 al 55 no mató 2.000 personas. Fue peor el Perón de los 70. No, Perón armó la triple A. pero, no es así, pero no. ¿qué duda te cabe? No, Perón estaba fuera de eso. No, que fuera. A ver, ¿quién emitió el decreto ascendiendo a López Rega 14 cargos? Bueno, y yo te hago una nombrando a los jefes máximos de la policía, de cabo a jefe máximo de la policía argentina. ¿Quién No, fue? No sé, no mira. No, ¿cómo no? ¿Fue Perón? Bueno, Correcto. Ese, Ahora, fue, Marque, no ese es puede- el Perón no- de los 70. No puede ser que Perón, como era verdaderamente un cínico y se divertía con la política, cuando estaba afuera en el 70, 72, dijo, le doy manija a las formaciones especiales Sí, de los montoneros, claro. y después dijo, bueno, ahora señores se alinean. Si los no echó se de la alinean, plaza. lo liquido. No los echó de El la tipo plaza. hizo su Maratón, propia corrección. Pero Maratón no los echó de la Sí, plaza. fue y lo último bueno, que hizo. Bueno, pero Bueno. pará. No es que los echó de la plaza porque él era un pacifista. Él, primero... Yo no soy peronista. No, pero Marque. escúchame, él en el año 70, está confirmado y documentado, él aplaude y reivindica la muerte de Aramburu. Él los echa de la plaza cuando le matan a Rucci. O sea, cuando los montoneros que él fomentó mataban gente que no era funcional a sus intereses. Cuando mataban gente funcional a sus intereses, él lo llamaba la juventud maravillosa. Y para combatirlo inicia la represión ilegal. La inicia él. Con López Rega. Para mí fue López Rega. Bueno, pero ¿quién lo puso a López Rega en ese lugar? Es como decir, Vudú Bueno, no y tiene yo te nada hago que una ver, pre- y yo Cristina te hago no tiene una nada que ver con pregunta. Vudú. ¿Y quién lo puso? ¿Qué yo era te hago López una- Rega? López... ¿Qué era López Rega? Durante el gobierno? ¿O No, ¿qué historia? cargo tuvo? ¿Qué era esencialmente como persona, como político? Y es lo que se conoce un monje negro, ¿no? Una suerte de eminencia gris, esos personajes que están detrás de las cosas. Él, durante el exilio en Madrid, era una suerte de mucamo sumamente influyente, sobre todo sobre Isabel. Y por eso los montoneros hablaban un poco del cerco que López Rega generó sobre Perón. Además, como era medio brujo y le gustaban las supercherías y Perón era adicto a esas cosas, se lo logró ganar su confianza, incluso en grado extremo, y cuando ya Perón, en la última etapa, regresa a la Argentina, era tan hombre de confianza de Perón, que Perón se lo enchufa como su hombre a Cámpora como ministro. Fue ministro de Y Cámpora. también Perón, el error del golpe de 1976, porque estábamos a 6 meses de las elecciones al Sogaray. Alzogaray dijo que no gran hagan el político, gran Dijo, no hagan el político. golpe. Balbín dijo no hay más nada que hacer. Y Alzogaray dijo no hagan el golpe de Estado, que estamos a 6 meses, que es un grave error. Y fue un error, porque estábamos a poco tiempo de las elecciones. El golpe de El 1976. golpe del 76 es una locura. Además no fue golpe de Estado, fue una revolución para quedarse para siempre. A ver, ¿Qué haces con eso, Marque? Te pregunto. No sé qué es lo que querés que te diga respecto del golpe del 76. ¿Fue un error qué cosa? Fue Para lo que, vos, a ver, vamos a hacer una escúchame, recopilación fue, de los golpes de fue lo Estado. que decidió la clase política el golpe del 76. Vení, vamos a ver, los golpes fueron 1930. Sí. No, la clase 1943. política no, pues por ejemplo, Alzogaray no está. Lamentablemente la nueva fuerza no representaba ni el 1% de los votos. No, pero Alzogaray es influyente. Pero la nueva fuerza sacó en el año No, 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 73... Pero lo no, escuchaban al Alzogaray. La nueva ¿no? fuerza porque no fue Alzogaray No, el no, candidato. ¿Cuántos diputados tenía la nueva fuerza en el año 73? Tenía 2 concejales en la capital. Listo. Pero además o sea, que no se era la fueron, clase se política. fueron. La clase política, toda la clase política nacional, esto puede ser bueno o puede ser malo, pero es un dato objetivo. Todos apoyaron el golpe, incluyendo el Partido Peronista. No me voy a hacer cargo yo, que nací en el 75, el golpe que apoyó toda la argentinidad. Sí. O sea, esto fue un dato de realidad, De lo verdad. apoyaron los radicales. Y además no solamente... Yo no, Te digo una Yo no, cosa. yo estuve en contra. Te creo porque vos no tenés problema en decir lo que cualquier barbaridad si es tu verdadera opinión, pero acá nadie lo apoyó. No, O sea, sí. apoyó todo, no, pero 90% de la población. 90% de la o población. 95%. Y qué desastre después los militares. y- en lo económico, Márquez, en lo económico, yo no hablo en el tema, no me quiero meter en el tema de la guerra con la subversión, y de todo ese tema no quiero ni opinar, pero sí en el tema económico. Han destruido la Argentina los militares desde 1930. Bueno, todo lo que- convengamos que en el año 75 la política económica con Celestino Rodrigo no era suiza. Sí, pero era- perdón, de era un 1976 a 1983, Sí. las políticas económicas de los militares destruyeron la Argentina. Hasta con Martínez dio o no, Malatón. Un desastre. No, Un bueno, desastre. hubo 4 administraciones económicas distintas. Márquez, vamos a hacer un corte, pero te Sí. hago una pregunta a vos especialmente Sí, y sí. vos después a vos. Sí.
Los golpes de Estado fueron 1930, Sí. 1943, Sí, 1955, sí. el golpe contra Frondizi, el 66 de Onganía Sí. y el 76. Y yo Y el 2001. Y el 2001, 7 golpes. Sí. Quiero que me digas uno a uno cuál estuvo moralmente justificado y cuál no. Yo, las justificaciones morales, yo creo que hay justificaciones políticas. Bueno, 1930. El del 1930 a mí me parece que era yo lo reivindico, el golpe Bueno, de 1930. 1930 está a favor. Sí. 1943 no. No, en 1943 no. 1955 Sí, dijimos que sí. Sí. El golpe contra Frondizi. No, contra No, Frondizi no hacía no. falta, contra, El 66, contra Ilia tampoco. Y el 76. Y el 76 yo creo que si vos tenías una alternativa, un plan B, yo hubiese abrazado el plan B, pero no había plan B. Bueno, quiere decir que... Y el 2001 en contra, obviamente. 2001 en contra. Quiere decir que Márquez está a favor del golpe del 30, del 55 y del 76. Nito Vivas, de los 7 golpes de Estado. ¿A favor o en contra de quién? En contra de todos. En Porque contra de arruinaron a la Argentina. No, yo, pero- yo me voy a plantar en esto. Bueno, yo Mirá, estoy yo soy así, yo soy un demócrata y yo creo que la salida democrática siempre se podía haber Pero yo encontrado. también estoy a favor de la democracia. Lo que pasa es que no fueron golpes contra gobiernos democráticos. Porque eso significaría decir... No, por- pero el del 76... Bueno, sí. si vos crees que el gobierno de Isabel Perón y López Rega, con exiliado, torturado, masacrado, si eso era un gobierno pero vos ya me democrático... estás comentando la novela de Félix Luna. ¿Cómo? ¿no? ¿Qué novela de ¿Cuál No, novela de Félix no. Luna? No, Márquez. Pero no. ¿qué novela de Félix? Para vos el gobierno de Isabel López Rega era un gobierno era el Estado de Derecho, eso. Pero no era para hacerle un golpe de Estado, No. era para ganarle a los 6 meses. Pero es había que elecciones. había elecciones. ¿Quiénes eran los candidatos? ¿Quién era el candidato Bueno. del peronismo? Y si todavía no ¿Y había... cómo? ¿A 6 meses antes cómo no había candidato? No, no había. No, Pero había, porque no había elecciones. No, Esa es la realidad. no, sí, ¿Cuál había era el elecciones. candidato al No, radicalismo? No había elecciones. Hubiera 1960. sido Balbín. ¿Pero por qué Hubiera hubiera sido sido Balbín? Balbín. ¿Cuál? ¿Había interna? ¿Había campaña No, electoral? pero hubiera sido No, Balbín. hubiera sido Balbín. Pero escúchame, no había campaña electoral. No hubiera sido Alfonsín, hubiera sido Balbín. No había Hubiera- campaña, sí, le ganaba pero es Balbín, que no sí. había elecciones. Balbín no quiso ir a elecciones. No es así. Balbín dijo, hay soluciones, pero yo no las tengo. El Partido Comunista presentó una propuesta de formación de un gabinete cívico-militar. El peronismo no quería ir a elecciones, se iban del país. Se fue Casildo Herrera, se fue López Rega, y renunció el intendente de la Ciudad de Buenos Aires, renunciaban los diputados y se escapaban. Es decir, Bueno, pero el golpe de ellos Estado... mismos abandonaron... Pero Márquez, vos no podés pero- negar que el golpe de Estado del 76 terminó beneficiando al peronismo. Pero yo no estoy de acuerdo con el gobierno militar, gobernó muy mal. Yo lo que te estoy diciendo es, en marzo del 76, si yo hubiese tenido 18 años de edad, en ese contexto, y sin que la partidocracia quiera gobernar, todos huyendo del poder, ¿qué hubiese hecho yo como ciudadano? A mí me gusta mirar las circunstancias concretas, ¿no? Señores, No el lirismo político. una pequeña interrupción, en un ratito volvemos, pero excelente música. A la patria. Bueno, esto obviamente era la Marcha de la Libertad, la marcha símbolo de la Revolución Libertadora, se grabó antes del golpe del 55 y anteriormente, para los que no la conocen, por si hay algún oyente del exterior que no la conoce, es Los Muchachos Peronistas, en la versión original de Hugo del Carril. Estimado Márquez, conocedor del peronismo y del 55, ¿dónde se grabó la Marcha de la Libertad? Se grabó clandestinamente en la iglesia del Socorro. Se cantó a capela entre gente que conspiraba contra el régimen y la cantaron como una marcha símbolo de la época, ¿no? Lo que se pedía era la libertad. Aquí en la parroquia 20, Sí, exacto. en el Socorro. Exacto. Bueno, queda mucho por hablar. Vamos a escuchar algunos mensajes. Igual voy leyendo algunas cosas. Sí. Acá tenés un fanático, Márquez, que se llama Fabio Cuadrana, oyente de la ciudad de La Plata. Dice otra vez, Márquez tiene razón. El peligro más grande del comunismo fue en los 70, cuando Perón usó a todo el mundo para llegar al poder y después tuvo que combatir a los montos que se le rebelaron. Y destaca tus comentarios sobre el culto a la personalidad. Habla todo el tiempo, Cuadrana, o sea, no puedo leer todos los mensajes que mando, pero muy elogiosos hacia tu persona. Esto está buenísimo, ¿eh? Realmente creo que es una conversación muy buena. Vamos a seguir recopilando historia y como pide Nito Vivas, la actualidad de que habla Claro, también, hablar ¿no? un poco de Porque masa. esto está bien, esto es lo que pasó. Y el fenómeno Pero que hoy se- el peronismo, y es una injusticia, no tiene nada que ver con esto que vos estás describiendo, pero absolutamente nada que ver. No tiene, pues, nada afortunadamente, que ver. ni siquiera el kirchnerismo. El kirchnerismo, lo que pasa es que el kirchnerismo es una mezcla de fascismo y marxismo.
Es un kirchnerismo barnizado por el progresismo cultural. Es un peronismo barnizado por el progresismo cultural. Pero tiene mucho de peronismo histórico atemperado, ¿no? El matrimonio presidencial que maneja, el ataque a la prensa, el ataque al imperialismo internacional, el estatismo económico, el aislacionismo, la propaganda, o sea, atemperado, porque aquello era agobiante. Qué mal que anda el Se gobierno. termina. Bueno, afortunadamente... En un año más Sí. tenemos democracia. No, es va a que- ganar. es Va a ganar. ¿Quién gana? Vos lo dijiste, además tenemos vuelve Es la verdad, democracia. es verdad, es cierto. Acto fallido, diría un psicólogo. No. Pero es En verdad, un, para mí año no- en un año tenemos elecciones, gana Macri o Massa. Bueno. Y Scioli, que es un gran candidato, Bueno, que así menenista, sea, que así formado... sea. Ya volvemos, amigos. Bueno. Espero que volvió en su tercer mandato, era más malo que el anterior. Nos dejó a los terroristas, lo puso a López Rega, y el último broche como maravilloso, como tipo espectacular y mal tipo, menos mal que no tuvo familia, nos dejó Isabelita. Hermano, ¿qué más querés hablar de Perón? ¿Qué más? ¿Hay algún tipo más malo que él? Carlos Maslatón, muy desilusionada. Nunca creí que iba a invitar tanto gorilismo junto en su programa. Lo lamento muchísimo, Nora de Congreso. Sabételo, Sabatella, lo lograron. Ya tengo reminiscencias nazifascistas goebbelianas en el país por cómo manejan la propaganda y saturan al ambiente de la comunicación con tantas tonterías. Vienen copiando bien a Clarín, además de que casi ya lo están copando. Por suerte la sociedad ya estaba dormida de antes y con los cerebros lavados y planchados. Se sufre menos así. Hola, ¿qué tal, Carlos? Quería decirle al señor Márquez que está pasando por alto una cuestión que a vos te interesa mucho y que es la ideológica, y que el peronismo tiene basamento doctrinal en la doctrina social de la Iglesia. Esa es una gran diferencia que hace que el peronismo real se haya ido con el señor Juan Domingo Perón. No hay más peronismo. Menem fue liberal y los kirchneristas son neomarxistas. Hay una gran diferencia doctrinal y una gran diferencia ideológica que están pasando por alto. Y el golpe que da Perón lo da porque intenta lograr un panorama nacional de la economía. Buen día, Carlos. Te habla José María de Alto Palermo. Solamente un descerebrado puede haber pensado que le iban a dar el premio Nobel de la Paz a las ladronas de las abuelas de Plaza de Mayo o a las madres de Plaza de Mayo, o al Papa Francisco, el socio de Cristina Kirchner. Te mando un saludo y que tengas buen fin de semana. Maslatón, me gustaría que tus invitados hablaran algo positivo del general, sobre todo hacia la clase trabajadora. Todo lo que hicieron, ¿no es cierto?, reivindicados fueron ellos por la clase trabajadora. Me gustaría, ¿no? Porque la verdad que dejan mucho que desear, ¿eh? Yo respeto otras ideas, pero atacarlo de esa manera y más a un muerto, bueno, no comparto para nada. Bueno, te mando un beso, Nora de Congreso. Oiga, la pregunta al señor Márquez, por favor, que dé alguna prueba de lo que fomentó las organizaciones armadas dentro del peronismo. Es falaz decir que Perón fomentó las organizaciones armadas dentro del peronismo. El peronismo fue infiltrado por organizaciones de izquierda en lo que se llamó el proceso de exportación de revolución bancado por Cuba. Es una organización, es un argumento falaz decir que Perón apoyaba a la izquierda. Gracias. Amigo, muchísimas gracias por los mensajes, todos buenísimo. Nora, no seas injusta conmigo, por favor. Yo gorila no soy. Nito Viva, gorila no es. Lo vine a defender. Márquez, bueno, Márquez sí pertenece a esa tradición de la Revolución Libertad, pero nosotros no. Además, aún en el supuesto que hoy sea un programa gorila, vamos a suponer, ¿cuál es el problema? Después hacemos un día con un programa peronista. Además, fíjate lo que pasamos en el medio. Pasamos los muchachos peronistas
y la Marcha de la Libertad es un programa equilibrado. Pero no es un programa equilibrado porque hay un objetivo de equilibrio en sí mismo. El programa es así, porque este es un programa político donde toca todos los temas. Y acá invitamos a todas las ideologías y tratamos de reportear políticos de todo el espectro, inclusive los más horribles que hay, si salen al aire, bienvenidos sean. El hecho de que se trate un tema no implica la validación del periodista y mucho menos de la emisora del tema que se está hablando. Queda claro esto, ¿no? Márquez, ahí tenés un oyente que trata de exculpar a Perón de la manija que le dio a las organizaciones de izquierda de Madrid. Es fácil para vos, ¿no? Esto. Pero Perón se juntaba con los montoneros, les escribía las cartas, los elogiaba. Perón, cuando se murió el Che Guevara en octubre del 67, ayer se cumplió aniversario, dijo: ha muerto el mejor de los nuestros. Perón delegó el partido por carta si le pasaba algo a John William Cook, agente castrista que peleó en Bahía Cochinos. No es que Perón era de izquierda, era un crápula que no tenía el más mínimo prurito moral en armar un estallido si era funcional a sus intereses. Cuando el estallido no era funcional a sus intereses, los combatió con la AAA. Pero él hizo están los videos en internet, todas sus arengas en favor de la izquierda revolucionaria. Disculpame, una sola cosa. Él dijo: si yo en el 55 hubiese tenido el respaldo de la Unión Soviética, yo hubiese sido el primer Fidel Castro de América Latina. Eso se lo dice él a Esteban Pejković en Madrid en el año 65. Pero también decía ni yanquis, ni marxistas, peronistas. Decía cualquier cosa según el momento. Bueno, está bien, por eso. No, correcto, pero digo, después sí le hizo todo el caldo de cultivo a la izquierda revolucionaria. Yo creo que Perón no era marxista. No, yo no dije que era marxista. No. Perón no era... No, estaba era un tipo de derecha, claramente un tipo de derecha. Era un chanta que no tenía más mínimo freno moral en hacer cualquier cosa con el país con tal que le fuese funcional sus intereses personales. Se divertía también, ¿no? Armando, desarmando cosas, Sí. jugaba con la política. Era un perverso. Era un genio de la política. Era un genio en cuanto Hitler también habrá sido un genio. Seguro. Pero era un perverso. Hitler era espectacular. Claro. En términos de quién, de Durán Bárbara. Perdón, nos vamos a tener que ir a Montevideo después de esto. No, pero lo comparan a Perón con... Pero Fidel Castro también es un genio. Alguien que está 54 años en el poder, tonto no es. Ahora, la genialidad está al servicio. Hicimos una cosa del peronismo. Sí. Sumá Massa y a Scioli, nos da un 60%. Tan tonto no era Perón. Bueno, 70 años después. Estos son los momentos más difíciles para el amigo Nicolás Márquez. Es como dice él. Sí. Las opciones 2015 te dan un peronismo del 60, 65, 70% final que va a tener. Sí. ¿Eso quiere decir que Perón era bueno? No, que no era un tonto, que era un gran político. Nunca dije que fuera tonto. Dije que era un genio al servicio de una mala causa. El peronismo es un movimiento que tiene una habilidad que no tiene ningún partido político en la historia de Occidente, y que es la facilidad para ir reciclándose. Se va cambiando. Y los golpes de Estado lo hicieron crecer. Por eso a Massa y a Scioli y tienen el 60%. Fue todo un error de los radicales, de los antiperonistas, de los golpistas. El golpe de Estado, Márquez, termina siendo solo peronista. Hoy tenemos un peronismo del 60% sumado a Massa, a Scioli por todos los errores del pasado. Ojo que el peronismo hizo 3 golpes de Estado. El del 30, Perón tuvo un papel activo. Pero era No, pará. Andaba con pantalones cortitos. No. En el 30. No, sí, que no, Márquez, en el año 30. Márquez, es increíble echar la culpa al golpe de 30. Escuchame. Andaba con pantalones cortitos en primer grado, Perón en el golpe del 30 tenía 37 años, tampoco pantalón cortito. 37 años, nació en 1893. Pará. Es verdad, no le puedo decir que el peronismo tiene la culpa, pero digamos, no, pero él apoyó ese golpe, él se reunía con Uriburu, él formaba parte de la conspiración. Hay una foto acompañándolo en el auto, Uriburu, y de hecho él tuvo ascensos tan espectaculares durante los años 30, que de hecho ahí fue cuando ganó su agregaduría militar en Chile, después se va a Italia. ¿Ella tenía su proyecto político personal, Perón, para vos? No, en los años 30 no. Bueno, era un militar. El del 43, el golpe del 43, y después el peronismo hace el golpe del 70 del 2001, también lo hace el peronismo. Y el del 76
se caían solos, ellos mismos, Lorenzo, el sindicalismo peronista iba a apoyar a las Fuerzas Armadas, y también apoyaron los peronistas, y Perón lo apoyó desde el exilio el golpe de Onganía. Sí, eso te iba a decir, el 66 es un golpe El del 66 es un también. golpe pro-peronista. Sí, de hecho, los sindicatos tuvieron un beneficio espectacular. Bandor creo que era el referente máximo. Si el peronismo no está ajeno a los golpes de Estado. Pero ¿sabés lo que me gusta de esto, Márquez y Vivas? Que cuando recopilamos los 7 golpes, vemos que están todos pegados. Están todos pegados. No existe el concepto de los militares que vienen un día e intervienen. Claro. Son golpes del sector político combinado con las Fuerzas Por Armadas supuesto. como ente del Estado. Eran cívico-militares. Esta es la verdad histórica de Argentina. Cívico-militares, en ese orden. Claro, en ese orden, cívico-militares, no militares Bueno, cívicos. y ahora que estamos Bueno, un año... Márquez, tenés un problema para el 2015. Sí, sí. ¿Me das un año para resolverlo? Bueno, Hasta vos- octubre del 2015. Los candidatos son Sergio Massa, Sí. Daniel Scioli, Mauricio Macri, Sí. y los de UNE, que puede ser Wiener, Cobo, no sé si Carrió va a hacer algo, y después lo tenés Altamira a la ultra izquierda. ¿Qué estás en todo ese contexto? ¿Con Macri? No, porque el PRO, vos sos lo más contrario al PRO que puede no haber. tengo opinión formada. Yo creo que vos pisás el PRO y te echan. Yo, porque- no, es que no lo piso directamente porque yo tengo, sí, efectivamente, hace ya mucho tiempo que voto con muy pocas ganas, el mal menor de circunstancias. No sé qué voy a votar, no tengo opinión formada. Son los 3 candidatos de centro-derecha. Macri, Scioli y Massa. Bueno, pero acá él te ha mirado raro cuando dijiste centro derecha, y yo también te miro un ¿Por qué? poco raro. Porque no es centro derecha, son gente política que puede hacer cualquier cosa. Yo no sé Scioli presidente, ¿qué va a hacer Scioli de presidente? ¿Vos estás seguro de lo que va a hacer Scioli? Nadie Yo creo que con sabe. la personalidad que Mirá, tiene. yo creo que lo va a llamar al que lo formó, a Menem. Amén. Le va a decir, ¿qué hacemos? Dame unos consejos. Vos decís que Scioli presidente le va a llamar a Menem para ver Y más o sí, menos. se formó con Menem. Vos cuando te formás en política, de joven, las ideas no las perdés. Y Scioli se formó con Menem. Vos sabés. Es el gran traidor del cristianismo, del kirchnerismo. Scioli. Vos sabés que tiene si llega algo. a ganar ¿Sabés que la ideología de origen de la persona te pesa para toda la vida? toda la vida. sí, toda la vida. Yo Es impresionante, Sí, ¿eh? es así. Yo por más que soy, Y viste, yo un soy tipo... un convencido que si gana Scioli, hace la de Menem. Deja el kirchnerismo, Y Massa- abandona y Massa- todo y no sé, lamentablemente ahora al Sogaray no lo va a poder consultar. Te va a tener que llamar a vos, Malatón. Bueno, y escuchame una cosa, Mira cuando te llame Scioli a Bueno, consultarte. siempre por la patria uno colabora, ¿eh? Solamente por la patria, no Está por, bien. no por el cargo ni y mucho menos por la plata. ¿Y Massa? ¿Cómo lo ves a Massa vos? Vos primero Márquez, después Viva. No, yo creo que cualquiera de estos 3 personajes que acabamos de nombrar, Macri, Scioli o Massa, la Argentina va hacia el centro. El giro va hacia el centro por 3 razones. Una por la que dijo Nito. Son todas personas de 40 y pico, 50 años que han sido formados en los 90. Entonces tienen una formación, creo yo, entre comillas, pro mercado, abierta al mundo, distinta de este cachivache estatista filo zurdo. O sea, en ese sentido va a haber un giro positivo. No me animaría a decir que son de derecha. La segunda razón por la cual vamos a ir hacia el centro es que va a haber que hacer recortes y reestructuración del Estado por el desastre que ha dejado el kirchnerismo. Alguien lo va a tener que solucionar. Y tercero, porque también hay en América Latina un giro que le permite el contexto hacia ese... ¿Estás viendo el giro ese por lo de Brasil, decís? Sí, en ¿no? general sí. Lo de Brasil es muy bueno. Es muy bueno. Muy bueno. Y bueno, México. y Massa también. Massa Bueno. se formó en la UCD. Bueno, Massa es un tipo de la UCD. De la UCD. Yo no conozco el partido. Sí, sí, yo también lo conocí. Y Macri, ¿lo conociste? y yo le voy a confesar algo que me lo contó Eduardo Sogaray. Macri lo fue a visitar al Sogaray antes de empezar la política, antes de estar en Boca, estuvo con el Sogaray. Quiere decir que es una persona informada. Yo tampoco lo descartaría, Macri. Inclusive en el muro mío, yo me doy cuenta que El muro de Facebook, ¿no? el Facebook, que tengo muchos amigos, todos políticos, el 95% está a favor de Macri. Macri también es un buen candidato. Lo mismo que Massa. Bueno, yo siempre digo, los oyentes de este programa son 50%, 55% macristas. Cada vez que critico a Macri, no sé cómo cobro, ¿no? Sí, a mí Macri me gusta Macri, me gusta Massa y me gusta Scioli, lo que lamentablemente tiene un grave problema Scioli, que tiene que llevar a Cristina de candidata a diputada. ¿Quién va a hacer eso? ¿Scioli? Sí, y porque Cristina parece que va a ir de candidata a diputada por la provincia de Buenos Aires. Para arrastrar votos. Te tiro no un sé si dato. para arrastrar votos, para ser legisladora. Te tiro una chicana.
Porque vos dijiste, ustedes dos dijeron, bueno, entre Scioli, Massa, etcétera, el peronismo tiene un 60 y pico % de los votos. A ver, Scioli no es peronista, fue formado en familia radical, comenzó... No, es menenista. Bueno, Menem lo introdujo en la política. Pero Massa menos. Massa tampoco es peronista Tampoco. porque fue formado en la UCD, Sí, después sí. se pasó al menemismo, Sí, del sí. menemismo al orteguismo, del orteguismo al dualdismo, y Y terminó del con... al kirchnerismo, del kirchnerismo al antikirchnerismo. Y bueno, y Macri, yo me acuerdo que él estaba almorzando con Mirta Legrand cuando Camerat gana la intendencia en Córdoba, y él dijo, era compañero de militancia mío en UPAU, dijo Macri. Si Macri nunca estuvo en un No, no. Dijo él, yo lo escuché, en la UCD, perdón, en la No, UCD. A mí lo único que me consta fue lo que me contó el hijo. Pará. Sí. Ninguno de los tres candidatos es peronista. Yo también te puedo chicañar. Bueno, murió Perón y el 90% de los votos de cara al 2015 ninguno es de un candidato peronista. Sí, puede ser. Te invierto la Sí, ecuación. Sí, puede ser. A lo Son los mejor. tres, bueno, en definitiva, son los tres de centro derecha, la gente tendrá que elegir. Yo me río, qué exagerado decir los tres de centro Sí. derecha. Es la verdad, Porque vos le decís a Macri que es de centro derecha, el tipo se Macri, muere. porque está con Cristina. Él se está jugando. Yo voy a decir algo que la gente. Macri está arriba del Titanic. Lamentablemente, para mí gana Massa o Macri. Porque Scioli le va con Cristina. Y la gente no los va a votar, va a sacar un 25 o 30%. Y suponiendo que lleguen. Yo te voy a hacer una comparación. Si Macri llega con Scioli a la segunda vuelta electoral, le gana Macri. Si Scioli llega con Massa a la segunda vuelta electoral, le gana Massa. Porque todo el voto anti-K lo votaría a Massa o a Macri. Pero vos decís que Scioli está percibido como kirchnerista. No, en el kirchnerismo sí. En la realidad interna de él es No. menenista. Él tiene él tanto flotar con el kirchnerismo sin despegar nunca, ya va quedando muy arrinconado, cada vez más arrinconado e identificado como el kirchnerismo. Leí antes de ayer una nota de Vicente Massot donde decía que el otro día Scioli salió a decir que él es la continuación del kirchnerismo. No le queda más remedio que en algún momento tener que definir como el continuismo, como el candidato del oficialismo, aunque no sea estrictamente kirchnerista. Qué feo no poder despegarse. Pues es algo más feo todavía. Más allá de las simpatías personales de cada uno que pueda. A mí no me simpatiza ninguno de los tres. Pero digamos, independientemente de eso, ¿cuáles son las diferencias ideológicas entre... Pues es que pobre que va a ser el debate, si es que hay debate. Qué pobre Márquez, el debate ideológico entre estos tres. Márquez, estamos a un año de las elecciones. Nadie propuso un plan económico cómo barajar la inflación como hacía el Sogaray, que iba al programa pero de Vivas, Nauta. Nadie tiene un La plan de técnica nada. de estos tres tipos, Macri, Scioli y Massa, es justamente ser lavados y no jugarse. Ellos tienen una escuela en este sentido. Claro. Y además se contratan asesores que le dicen lo mismo. Vos no tenés que decir nada, tenés que ser simpático porque así sumás de todo el mundo. Quiere decir que la gente vota con un cheque en blanco. Nosotros somos el círculo rojo, en términos de Durán Barba, que vemos todo ideologizado y queremos el plan y la definición. Que somos 300.000 Pero argentinos, ¿qué nada más. Claro, Pero ¿qué es lo- o pero medio qué- millón. Pero ¿qué es lo que corresponde? Tendría que presentar un plan económico, decir, nosotros vamos a bajar la inflación, a crecer. Está bien, pero vos entendés lo que te digo. Sí. No lo hacen a propósito. Claro. Porque quieren después tener la flexibilidad para ir para cualquier lado. Y la gente terminó aceptando esto. Y Tinelli es un tipo que instala candidato. Imagínate, Insaurralde, que a mí no me entra en la cabeza cómo el tipo puede hacer política. Tiene 30% de intención de voto, no de imagen. 30% de intención de voto. ¿Y qué hace? Nada. Y es el novio de Nada más. esta mujer que alquiló, ¿cómo se llama? Sirio, Jessica Sirio. Si aparte el electorado es muy volátil, pensar que hace unos años atrás muy poco de Narváez le ganó a Kirchner. Está bien, pero ¿quién tiene la culpa de que esto sea así, de que la política sea así? El mercado. El mercado. La gente quiere así, nosotros estamos locos. Hablamos acá, nos peleamos inclusive entre nosotros que pensamos parecidos, sí. pero el mundo va por otro lado. Sí. Equivocadamente para mí. Sí. Capaz que somos nostálgicos de una época que ya no existe. Pero a mí me gustan las ideologías, los programas políticos y la lucha Y política. el que va a llegar muy mal a las elecciones unen. Un desastre. Unen, te explico. Para Se lo mí, van a ir comiendo de a poco de todos lados. Elisa Carrió, que yo la respeto y te digo la verdad, yo soy liberal, pero me gusta Carrió. Sí. Porque dice las Bueno, verdades. a mucha gente le pasa eso. Me gusta porque dice las verdades. No, dice las cosas como son.
las denuncias y todo. Ya, aclaro que Márquez mira espantado. Espantado, porque dice la verdad. Carrió se anima a decir cosas que muchos no se animan. No, Carrió políticamente tiene muchas agallas. Ahora, ideológicamente es un mamarracho. No, ideológicamente sí. Yo lo que digo que Carrió tiene valentía, nada más. Sí, no, eso estamos de acuerdo. Bueno, pero... La valentía que no tiene el PRO, que no tiene eso, yo se lo rescato. Eso es lo único que rescato de Carrió. Sí. Pero Unen va disgregado. Carrió se va con Macri. Estoy seguro, el último día... Pero yo creo que para mí Unen se disuelve. Se disuelve, sí. Se disuelve directamente. Explota. O sea, algunos se van a ir para la izquierda, otros se van con Massa y otros se van pero aparte, con Macri. Unen, esto le pasa no solamente a Unen, hay que ser justo. Está lleno de kirchneristas reciclados. A ver, Tumini, era Victoria Donda, el ministro de Economía del gobierno kirchnerista Martín Lustó, el vicepresidente Cristina Kirchner, Julio Cobos. Si vos tenés ex kirchneristas prolijos, es muy difícil. Prat-Gay, presidente del Banco Central. Bueno, no, me olvido ahora de otros personajes. Es como la alianza de 1999, el Frepaso. No, aquello era más vigoroso. Chacho Álvarez tenía cuadros políticos de otra envergadura. ¿Y Pino Solana? El amigo... Además, se caen a pedazos. Esta foto de Morales con Massa es una vergüenza para Unen. No la pueden explicar. Es una humillación. Aparte piensan todos distintos. Por ejemplo, Pino Solana, que yo no lo voy Ahora, ¿quién pudrió Unen? Carrió fue la que pudrió Unen. Es impresionante el daño porque que se enamoró de Macri. Claro. Pero primero, antes estaba enamorada de Pino Solana y después se enamoró de Macri. ¿Cuál será la historia de cómo Carrió, que dijo que con Macri tenía problemas morales, a decir que quiere alianza con Macri? Alguien le habló y le dijo, mira, si vos te juntás con Macri, acá hay plata para la campaña. No, es y porque si no, ¿cómo puede ser? Carrió piensa que yendo con Macri pueden ganar. La verdad, pensará que Macri solo no llega y que uno no llega tampoco, que les va a ganar Massa. Ahora vos sabés que objetivamente lo mejor del país hubiera sido Macri y Massa en unas pasos comunes, ¿no? Esto hubiera sido ya la salvación garantizada para el país. Sí, Macri pero con Massa. Pero no se va a dar. Bueno, porque se han peleado, pues se llevan muy mal. Pero Macri viene... Pero estuvieron juntos el año pasado. Esto yo se lo digo a todos los antiperonistas, a todos los que odian el peronismo y que están con el Macri porque no les gusta el peronismo. Señores, en el 2013 Macri hizo alianza con Massa, con el peronista Massa en la provincia de Buenos Aires. Hizo alianza con Felipe Solá en el 2009. ¿Y entonces qué tanto lío con el peronismo, antiperonismo? A esta altura de la historia lo digo. Lo que pasa es que entiendo el 55, pero ahora pero escuchame una cosa, un político que es dirigente político no puede soslayar al peronismo, que es la mitad más uno del mercado. Yo eso lo entiendo pero yo que estoy mucho más cerca del análisis político, no tengo ese condicionamiento electoral, tengo la libertad de describirlo de otra manera, pero entiendo que el político tiene que... Si un político se enemista con el peronismo como movimiento sociológico, se enemista con la mitad del mercado. Macri hizo una alianza en la elección anterior con el peronismo en la provincia de Buenos Aires, ¿o no? Seguro. Y el peronismo en Capital Federal también. Tiene gente Ritondo. Lo que tiene Macri que va creciendo, de a poco. No sé si le va a alcanzar para ganar, pero que si no gana va a estar muy cerca. Yo creo que hay algunas cositas que hay que ver cómo las maneja Mauricio Macri. Por un lado tiene un índice de intención de voto determinado que ha crecido, pero tiene un índice negativo muy alto. Sigue con tanta imagen negativa. Y sí, es muy difícil revertir eso, porque eso te pone el techo y el piso en un lugar bastante junto. Y sí, hay mucho prejuicio, el apellido pesa, la cuestión de que va a gobernar para... Esos aforismos que han sido... ¿Qué dijo? ¿Que va a gobernar? Esos aforismos de que él va a ser el presidente de un sector, de los ricos. Él tiene un apellido y toda una historia, un estigma tiene. Él se ha despegado de todo eso. Yo creo que no del todo. El problema de Macri, ¿sabes cuál es? ¿Saben cuál es? Es ganar en el Gran Buenos Aires, en el cordón del Gran Buenos Aires. No tiene nada. Donde está realmente la gente pobre. Ahí es el problema donde tiene. Macri anda mal ahí, Claro, y es donde está la mitad de la Argentina. Macri, la gran falla del PRO es no poder haber armado, no consiguió armar provincia de Buenos Aires. Yo te cuento algo. ¿Y sabés quién tiene la culpa de esto?
Macri. La misma ideología del PRO. Macri. Que es antipartido, antiaparato, antiideología, Márquez, antimilitancia. te cuento algo. Alfonsín, cuando ganó en 1983, se recorrieron todas las villas del Gran Buenos Aires. El radicalismo hizo una gran campaña. Tenían hambre de gloria, Ahora, ellos perdón querían que le ganar. pregunte, ¿no? ¿Cuánta villa había en 1983 en Argentina? Y había, La 30ª parte de ahora debe ser. Nada. sí, En el año cuando Viñón entrega el poder, después de la guerra de Malvinas, después de Lorenzo Sigotti y de toda la desastre que hizo el proceso, la desocupación creo que era 3,1 y el índice de indigencia no llegaba al 2,3, 2,4. El deterioro social argentino es muy reciente. Hay que entenderlo, tiene 20, 25 Yo creo que años. se revierte el año que viene. No, eso no. Lo que vos podés revertir es la economía. La economía, sí. Pero el deterioro social, educativo... 3, 4 generaciones con tarda mucha suerte. 50 años en darlo Sí, vuelta. sí, ¿Cómo no, haces yo me con refiero a la eso? economía. Este es el daño mayor del kirchnerismo es ese. Sí. Arruinar socialmente a la población Sí, argentina. pero escuchame Se le una cayó. cosa. Yo creo que el problema que tuvo más grave el kirchnerismo es quedarse sin dólares. Bueno, pero es culpa de ellos también. Sí, Claro. se quedaron sin dólares. Y al quedarse sin dólares tuvieron que cerrar las importaciones, y eso los arruinó. Bueno, ahora mi opinión, esto que no dije Sí. nada hoy, para mí estamos en plena caída. Observar el comportamiento de los papeles argentinos en Nueva York, los ADRs de Francés, Galicia, Banco Macro, YPF, Telecom, están todos en caída libre, en picada. Entraron en la fase de aceleración bajista. Lo que viene de acá a fin de año es muy fuerte, para abajo, y esto le va a pegar al Se dará gobierno. eso del dólar si se da el dólar de 50 pesos, Sí. nos vamos en serio a Uruguay. No, porque a su vez eso trae sus ventajas. El Pero país eso vos cómo lo hablas en el contexto de una hiperinflación. de una inflación altísima. A mí me parece que, digamos, primero que nada, no vamos derecho a 58. No, yo te creo porque no vamos, vos no hiciste- vamos, no, pero Perdona, derecho no yo vamos. te creo porque vos dijiste de un dólar de 17 pesos y estamos en 15. Bueno, pero las reservas y la base monetaria hay una correspondencia. Un dólar de 50 pesos no puede haber. No, No, porque no, para mí no es así. no, Para mí, eso habló para mí Maratón. primero, no hay ninguna correspondencia, eso es falso, eso es una idea de los años 90, donde tenía que haber por ley de convertibilidad, y es una deformación ideológica que era de las épocas del patronoro. Vos podés tener cero correspondencia entre reservas y base monetaria desde lo legal y desde lo fáctico. Por otro lado, vos decís, bueno, ahora tengo 20.000 millones de dólares, vamos a suponer que vos pierdas, pero la base monetaria no es mucho mayor, no es extremadamente mayor. Bueno, pero el problema es que van a tener que emitir para pagar el gasto público. ¿Cómo? Falta un año y 2 meses. Pero ¿Cómo van a pagar? ¿Cómo van a pagar el gasto corriente Pero te hago del una Estado? pregunta, el dólar real no tiene No. la emisión monetaria ¿cuántas veces se incrementó en todos estos últimos tiempos? Y tenés una expansión de 20, 25 veces de los últimos 10 años. Que es más o menos lo que te pasa con la inflación. Pero el valor 25 del veces dólar del 2003. Y sí, seguro. ¿Cuánto es la base monetaria? 450.000 millones de pesos. ¿Esa es la base monetaria? Y seguro. Claro. Y el problema es que le vas a tener que expandir muchísimo Yo más. pensé que era entre 250 y 300.000. No, lo que pasa es que hay distintos criterios. Porque al haber Y la 25 deuda del mil banco- millones de la- dólares en el Banco Central, más o No, menos. y la deuda del Banco Central, ¿dónde la pones? Ahí tenés un problema muy grande. Vos tenés deuda cuasi fiscal del Banco Central. La mayoría de los economistas no lo consideran parte de la base. Pues Sí. es base. La plata que toma el Banco Central al sistema financiero, los 100.000 millones que tomó este año, más los 100.000 millones que tenía de antes prácticamente, ¿qué hacen con eso? No es dinero que está ¿Y esterilizado. la reserva es- real cuánto supones que es, más o menos? Porque entonces, 10.000 millones de dólares, 15.000 millones de dólares. No. Las reservas son 27.500. Sí, pero también El tema- se el dice tema que es- eso es oficialmente. Lo que pasa es que presentado así. acá hay un problema. La naturaleza jurídica y económica de las reservas con un gobierno como el kirchnerista es distinto de lo que vos tenías de los años 90. En los años 90 las reservas eran reservas, tenían como única función ser la garantía de la base monetaria y no se podían usar para otra cosa. No se podían usar para gasto público, no se podían usar para prestar, o sea, eran
fijas, es como una caja de conversión. Ahora están integradas con la tesorería, no son más la garantía de la base monetaria y se usan para el gasto público del Estado o para importar. Por eso es que son tan importantes. Antes también, pero tenían otro sentido. Por eso Todo esto está roto. Por eso le pagaron al Club de París, a Repsol, para Claro. poder pedir plata. Cuando lo salgan, en realidad, Colocar la deuda, decadencia kirchnerista, que es cuando vos ves la naturaleza chavista y fascista del régimen, empieza a final del año 2009 cuando lo sacan a Redrado. ¿Te acordás ahí todas Sí, las campañas sí. para sacarlo a Redrado? Y después cuando ganan las elecciones en el año 2011. Ahí se equivocan una tras otra. Y ahora están volviendo, Márquez, están volviendo vivas. Claro, El Código claro. Civil, la Ley de Abastecimiento. Sí, pero Ir en contra de Clarín. Pero la rectificación, o sea, ellos sacar a Redrado, manotear el Banco Central fue consecuencia de la política iniciada en el 2003. Eso es cierto. Lo que Es ellos, cierto. el error es no haber rectificado esas políticas, digamos, el error es haber ido continuado, y en algún momento determinado se te van agotando los modos de financiación, y llegó un momento en el cual hubo que manotear el Banco Central. Que el Banco Central hoy es una oficina del Poder Ejecutivo, no tiene ninguna No independencia. hay más Banco Central. Maratón, hoy el gobierno necesita dólares, no sé si 10, 20 mil millones de dólares seguro. ¿Cómo los puede conseguir? Este Gobierno forma, no lo va a conseguir. No No tiene hay forma, ninguna posibilidad. Márquez, ¿no? Pero ¿cómo va a conseguir No, con las ya normas sé, que va sacando? ya sé. Argentina, mira, ayer, por ejemplo, ¿vieron la payasada que hizo con Vladimir Putin? Ayer no vi televisión en Escuchame todo el una día, cosa. no leí nada. Ayer dejan trascender que se va a firmar un acuerdo con Gazprom. YPF con Gazprom. Era mentira. Como no salió eso, porque Putin es soviético, pero no boludo, dice, bueno, hacemos una conferencia conjunta para anunciar que vamos a tener un programa de televisión donde vamos a tratar los temas rusos y argentinos al mismo tiempo. Una estupidez. Bueno, pero todo eso se podía haber solucionado con lo que decías vos, de haberle pagado los buitres en tiempo y forma. Ese es uno de los caminos. No es pagar Era el los más buitres, rápido. es cumplir la sentencia. Bueno, cumplir la sentencia o pagar. Tendrían que haber pagado y después haber emitido deuda. Bueno, por lo menos estamos unidos en el tema del kirchnerismo. Pero Para mí es la sí, peor por el- desgracia de la por el historia. Claro que espanto. sí, no, Unidos por el no, espanto. no. La peor desgracia de la historia argentina, desde Rosas en adelante, para mí es el kirchnerismo. Yo lo único que pido... Márquez me dirá que fue Perón del 45 al 55, ¿no? Márquez, ¿Qué es lo- peor? lo A que- ver, peor. Tres etapas trágicas. El rosismo, el peronismo 45-55, el kirchnerismo 2003-2015. Orden de gravedad. No, yo creo que lo peor fue el peronismo. ¿Peor que Rosas? Pero Rosa vivió una guerra civil, el país estaba disgregado, lo salvó de la disgregación, le enseñó al gaucho a obedecer, el plan económico de él era cerrado, medieval, por supuesto que era un sistema, es un sistema totalmente contrario a la modernidad, pero era un contexto muy, estamos hablando de 1840, 1830, yo no lo puedo juzgar con la lupa del 2014. No me Pero cae. entonces yo te digo, el peronismo del 45-55, yo lo juzgo con la lupa de una era fascista. No, porque la fascista. era fascista había terminado. Sí, pero en Argentina llegó con retraso. Porque Perón no era un visionario, alguien que se adelantó al futuro, fue alguien que se retrogradó, alguien que retrocedió. Él implementó un sistema del año 30 en el año 46. ¿Él estaba fascinado con Mussolini? Sí, lo decía abiertamente. Del único político que yo he notado fascinación de declaración expresa de él era con Mussolini. ¿Con Mussolini? Con Mussolini, no con Hitler se cuidaba, pero de Mussolini estaba embobado. ¿Habló con Mussolini? Él decía que sí, pero esas eran propias de las fantasías habituales de Perón. Él era un agregado militar que estaba encandilado por el fascismo, pero él nunca lo conoció. Lo vio una vez en la plaza, ¿cómo se llama? En Roma. La Plaza del Popolo. Exacto, cuando Mussolini anuncia la alianza con Alemania, y él estaba fascinado. La declaración de guerra. Él estaba presente. La dichiarazione di guerra. Exacto. Es espectacular, la vamos a pasar un día. Ese discurso donde Mussolini dice italiano, fascistas, y entonces dice con las tropas de tierra, aire y mar, venceremos. Vinceré. Bueno, Bueno, acto, la verdad hay una cosa, el acto público peronista, del cual tenemos los registros fílmicos y sonoros, era igual que los actos de Mussolini.
Y la forma de hablar era igual. La forma de hablar y la forma lingüística y el estado corporativo, las 62 organizaciones, el IAPI, toda esa estructura del Estado dirigista. Y inclusive hubo un experimento corporativista muy duro que se dio en el Chaco. Se cambió la constitución del Chaco, que se llamaba Provincia Presidente Perón, la provincia del Chaco. Presidente Perón. El culto a la personalidad que había. Sí. Bueno, y con una impronta corporativa. Es una sola cosita, porque un oyente dijo hoy que Perón era la doctrina social de la Iglesia. Bueno, Perón fue uno de los pocos presidentes modernos excomulgado por la Iglesia Católica. Fue excomulgado después de las famosas persecuciones que él dio a la iglesia, donde mataron sacerdotes y quemaron 18 iglesias en Buenos Aires. Ese fue su fin. Ese fue el fin. Hay dos cosas que en política no puedes hacer. Una, matar curas, y otra, matar periodistas. La historia demuestra que vos matás curas o periodistas y está liquidado. Mira lo que pasó en España. Señores, muchísimas gracias por estar con nosotros. Programa espectacular. Gracias a vos. Nito Viva, Nicolás Márquez, ambos de Mar del Plata. Gracias a vos, un placer. En un rato subimos la grabación. Sí. Y entonces hoy es día viernes, hasta el lunes, señores. Gracias.